El frío adoquín contra mi mejilla fue mi último recuerdo. Morí en la alcantarilla, tosiendo sangre, mientras mi madre bebía champán en la gala real. Pasé mi primera vida entera, suplicando una sola migaja de su afecto. Pero cuando abrí los ojos y me di cuenta de que volvía a tener 10 años, de pie en el suelo polvoriento de nuestro apartamento mientras ella hacía las maletas, no lloré. No intenté coger su mano. Solo di un paso atrás y finalmente la dejé marchar. Lo primero que me golpeó fue el olor a ginebra barata y lavanda rancia. Era un aroma sofocante y pesado. Se aferraba al húmedo papel pintado de nuestro estrecho apartamento. Parpadeé una vez, 2 veces. La tenue luz amarilla de la bombilla desnuda me molestaba en los ojos. Mis pulmones se expandieron, tomando una bocanada de aire profunda y sin obstrucciones. No había sangre, ni tos ronca, ni un peso aplastante en mi pecho. Me miré las manos. Eran pequeñas, sin marcas. Las cicatrices irregulares que habían surcado mis nudillos tras años de duro trabajo en los talleres habían desaparecido. La uña que me faltaba en la mano izquierda, arrancada por un usurero que cobraba las deudas de mi madre, estaba perfectamente intacta. Tenía 10 años. No te quedes ahí parada como una vagabunda sin seso, Sofía. Esa voz provocó una sacudida física en mi sistema nervioso, un instinto primario grabado en mis huesos durante 30 miserables años. Me giré lentamente. Carmen, mi madre, estaba junto al colchón hundido, metiendo vestidos de seda a la fuerza en un baúl de cuero gastado. Tenía el mismo aspecto que en mis recuerdos más antiguos y desvaídos. Imperdonablemente hermosa. Su pelo dorado estaba recogido en ondas apretadas e inmaculadas. Llevaba un abrigo carmesí a medida que costaba más que 6 meses de nuestro alquiler. Se estaba retocando los labios en el espejo agrietado del tocador. Lápiz de labios rojo, siempre rojo. «Me voy», dijo Carmen, sin molestarse en mirarme a los ojos en el reflejo. Cerró el baúl de golpe con un clic metálico y seco. «El señor de la Vega está esperando abajo en el coche. Me lleva a la capital, a su finca». Finalmente se giró para mirarme. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una familiar máscara de irritación preventiva. Esperaba las lágrimas. Esperaba los gemidos desesperados y patéticos de una niña que se da cuenta de que su mundo se acaba. En mi primera vida, le di exactamente lo que esperaba. Me había arrojado a sus pies. Envolví mis pequeños brazos alrededor de sus pantorrillas, sollozando hasta ahogarme, rogándole que no me dejara atrás en ese apartamento podrido. Mi histeria había causado tal escena que el chófer del señor de la Vega tuvo que subir. Avergonzada, Carmen me había abofeteado, me había arrastrado de la oreja y me había metido en la parte trasera del coche como un bulto no deseado. Ese único acto de desesperación selló mi destino. Pasé las 2 décadas siguientes como la bastarda no deseada de la casa de la Vega. Fui el chivo expiatorio de sus indiscreciones, el saco de boxeo de sus nuevos hijastros y, finalmente, el daño colateral. Cuando su codicia finalmente la alcanzó, cuando vinieron los acreedores, me señaló con su dedo perfectamente cuidado y se escabulló por la puerta de atrás. Morí congelada en un callejón, agarrando un recorte de periódico arrugado de ella sonriendo en una gala de sociedad. «¿Me has oído, Sofía?», espetó Carmen, con la voz cada vez más aguda. Cogió sus guantes de cuero, violentamente, metiendo los dedos en el material. «Me voy. Un hombre como de la Vega no quiere el equipaje de otro hombre. Es un milagro que me acepte a mí. No puedo arrastrar a una niña a la alta sociedad. Solo me lo arruinarías. ¿Lo entiendes, verdad?». Dio un paso hacia mí, preparándose para el impacto de mi dolor. La miré de verdad, despojada de mi desesperada necesidad infantil de validación. No vi a una madre. Vi a una criatura aterrorizada y egoísta. Vi un parásito buscando un nuevo huésped. El silencio se alargó. El viejo reloj de pie del pasillo hacía tic-tac. Una fuerte lluvia empezó a golpear la única y sucia ventana del apartamento. «Lo entiendo», dije. Mi voz era débil, pero perfectamente firme. Carmen se quedó helada. Su mano dejó de moverse. Parpadeó, completamente descolocada. «¿Lo entiendes?». «Sí». Di un paso deliberado hacia un lado, despejándole el camino hacia la puerta.
No deberías hacer esperar al señor de la Vega. Los asientos de cuero de su coche se humedecerán si deja la ventanilla bajada. Sus cejas perfectamente dibujadas se fruncieron. Estudió mi cara, buscando el truco, la rabieta inminente. Cuando no encontró nada más que una mirada tranquila e insondable, un destello de algo feo cruzó sus rasgos. No era culpa, era ofensa. Me estaba abandonando para siempre, y su vanidad no podía soportar el hecho de que no estuviera devastada. La señora Pérez, la del final del pasillo, dijo que te traería pan mañana, murmuró Carmen, su voz completamente desprovista de su anterior y afilada autoridad. Cogió el asa de su baúl, levantándolo. El alquiler está pagado hasta el martes. El orfanato del Distrito Bajo acoge a los vagabundos los miércoles. Me las arreglaré. Pasó a mi lado. El olor de su perfume caro me envolvió, denso y empalagoso. Se detuvo con la mano en el pomo del latón de la puerta. Por una fracción de segundo, sus hombros se encogieron. «Es lo mejor, Sofía», le susurró a la puerta de madera. «Para las 2. Adiós, Carmen», dije. Se estremeció al oír su nombre de pila. No miró hacia atrás. La puerta se abrió y luego se cerró con un clic. Unos pasos pesados resonaron en la escalera de madera, haciéndose cada vez más débiles hasta que fueron completamente engullidos por el sonido de la lluvia. Me acerqué a la ventana agrietada. Abajo, en la calle mojada, un lujoso coche negro esperaba con el motor en marcha. El chófer cargó su baúl. Carmen se deslizó en el asiento trasero. A través del cristal manchado por la lluvia, la vi mirar hacia la ventana de nuestro apartamento por última vez. No saludé. Simplemente corrí la cortina andrajosa. El silencio de la habitación se instaló a mi alrededor. Era absoluto. Era aterrador. Y era la cosa más hermosa que había sentido jamás. Me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra el papel húmedo de la pared, y solté un largo y tembloroso suspiro. Estaba completamente sola. No tenía dinero, ni comida, y me quedaban 4 días antes de ser desahuciada a la calle. Empecé a reír, una risa tranquila y entrecortada que retumbó en mi pequeño pecho hasta que las lágrimas asomaron a mis ojos. Era libre. Llegó el martes, y con él, el casero. El señor Morales era un hombre corpulento y sudoroso que olía intensamente a repollo hervido y tabaco barato. Cuando abrió la puerta de una patada, esperaba encontrar a una niña llorando a la que arrastrar de la oreja hasta el agente local. En su lugar, me encontró sentada tranquilamente en un cajón de madera, en el centro de la habitación, completamente vacía. Durante los últimos 4 días, no me había quedado de brazos cruzados. Había reunido sistemáticamente todo lo que tuviera un valor residual. Las 2 mantas de lana decentes, el espejo de plata ligeramente deslustrado que ella abandonó por la grieta, e incluso vendí la vieja radio rota a un chatarrero por el cobre que contenía. Conseguí un puñado de monedas por todo ello, de un prestamista a 3 calles de aquí. No era una fortuna, pero era una fortuna para una niña de 10 años en los suburbios industriales del Distrito Bajo. «Fuera», ladró, mirando la habitación vacía con una mezcla de confusión e irritación. «El tiempo de tu madre se ha acabado, y el tuyo también». Me levanté, sacudiéndome el polvo de mi falda gris desvaída. «He dejado las llaves en el alféizar, señor Morales. He fregado el suelo. No tendrá que contratar a un limpiador antes del próximo inquilino». Él parpadeó, desconcertado por el tono plano y profesional que salía de una niña. Abrió la boca, probablemente para gritar algo más, pero simplemente pasé a su lado. Con mi bolsa de lona al hombro, bajé las escaleras. No fui al orfanato estatal. Conocía ese lugar lo suficiente por su reputación. Era una fábrica que producía carteristas, trabajadores desesperados y cadáveres. La tasa de mortalidad solo por tifus era suficiente para mantenerme alejada. En su lugar, caminé durante 2 horas a través del asfixiante humo del barrio industrial, cruzando el puente de hierro hacia el distrito comercial. Necesitaba una institución, sí, pero una que ofreciera utilidad, no solo una cama. El hogar de San Judas para niñas estaba en una tranquila calle adoquinada, detrás de los principales mercados textiles.
Lo dirigía una mujer rígida y sin humor llamada señora Campos. El Hogar de San Judas no era una organización benéfica. Era un taller de trabajo disfrazado de convento. Se esperaba que las niñas limpiaran los dormitorios, remendaran ropa para el sastre local y fregaran los suelos de la parroquia adyacente para ganarse el sustento. Me paré ante las pesadas puertas de roble y toqué la campana de latón. La señora Campos respondió. Era alta, construida como un muro de ladrillos, con ojos del color del hielo sucio. Me miró por encima de su nariz afilada, examinando mis zapatos rozados y mi abrigo remendado. «No aceptamos mendigas», dijo, con una voz como de piedras moliendo. «No estoy mendigando», respondí. Metí la mano en el bolsillo y saqué 4 monedas de plata, sosteniéndolas en la palma de mi mano. Busco alojamiento, sé coser, llevar libros de contabilidad y leo a un nivel de secundaria. Pagaré mi primer mes por adelantado y trabajaré el resto. Los ojos de la señora Campos se posaron en la plata. Era una mujer profundamente práctica. No le importaban mis orígenes, solo mi utilidad. Cogió las monedas con un movimiento rápido y experto. «Cama 42, tercer piso», dijo, haciéndose a un lado. «El desayuno es a las 6. Si llegas tarde, no comes. Si manchas las sábanas de sangre, las lavas tú misma». Entendido. Entré en el pasillo tenuemente iluminado. El olor a lejía y sosa cáustica me quemó las fosas nasales, pero estaba increíblemente limpio en comparación con la miseria del apartamento de mi madre. Era un palacio. La vida en San Judas era brutalmente monótona, pero la monotonía era exactamente lo que necesitaba. Me proporcionaba camuflaje. Me convertí en un fantasma. Mientras las otras niñas lloraban en sus literas por la noche, extrañando a las familias que las habían descartado, yo dormía profundamente. No participaba en sus pequeñas rencillas por raciones extra. No me acobardaba cuando la señora Campos imponía duros castigos. Hacía mi trabajo de manera eficiente, impecable y sin quejas. En 2 meses, la señora Campos me había sacado de la sala de costura y me había puesto en la oficina de la parroquia. Estaba organizando los libros de donaciones. Era exactamente donde quería estar. La información es la única moneda que realmente importa en este mundo. Sentada en esa oficina estrecha y polvorienta, clasificando recibos y cartas, tenía acceso al pulso financiero del distrito comercial. Veía qué negocios estaban fracasando, qué aristócratas ocultaban deudas en silencio y, lo más importante, veía los nombres de los hombres que controlaban las líneas navieras. Así fue como encontré a Elías Robles. Según los libros de la parroquia, Robles era un rico importador de té que hacía generosas donaciones a San Judas cada trimestre. Pero mi memoria de 30 años sabía algo que la parroquia no sabía. En mi primera vida, justo por esta época, había estallado un escándalo masivo. Un capitán deshonesto de la flota de Robles estaba contrabandeando opio en las cajas de té. Cuando la Guardia Real lo descubrió, Robles casi fue ejecutado, perdiendo la mitad de su imperio antes de lograr demostrar su inocencia. Necesitaba un mecenas, alguien poderoso, profundamente pragmático y, fundamentalmente, en deuda conmigo. Una fría tarde de martes, cuando me encargaron llevar el correo semanal a la oficina de correos, me desvié. Caminé hasta los muelles. El olor a sal y pescado muerto se aferraba al aire húmedo. Encontré el almacén de Robles, un enorme edificio de ladrillo lleno de estibadores que descargaban cajas de madera. Me deslicé entre el capataz que gritaba y subí las escaleras de hierro hasta la oficina del supervisor. La puerta estaba entreabierta. Elías Robles estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, con aspecto agotado. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con rasgos afilados como los de un pájaro y canas que empezaban a aparecer en su pelo oscuro. Se frotaba las sienes con fuerza mientras miraba un manifiesto de carga. Toqué 2 veces el marco de la puerta. No levantó la vista. «Te dije que apilaras las cajas del este en la sección 4. Fuera. Si dejas que el barco del capitán Montero atraque mañana por la mañana sin inspeccionar el casco primero, la Guardia Real encontrará 30 kilos de opio refinado escondidos bajo las hojas de té». Dije eso, y Robles se congeló lentamente. Bajó las manos y levantó la vista. Me miró fijamente.
Una niña flacucha de 10 años con un deslucido uniforme de orfanato, de pie en el umbral de su puerta. ¿Qué acabas de decir? Su voz era peligrosamente silenciosa. Capitán Montero, repetí, entrando en la habitación. El albatros rojo. Atraca al amanecer. Está evitando la aduana sobornando al capitán del puerto, pero la guardia ya recibió un soplo anónimo de un comerciante rival. Si la carga llega a tu almacén, tu nombre está en ella. La corona confiscará tus bienes antes del mediodía. Robles se levantó. La silla raspó violentamente contra el suelo de madera. ¿Quién te envía? ¿Cuál de los sindicatos? ¿Quién eres? Me llamo Sofía, dije, sosteniendo su mirada sin pestañear. Y no me envía nadie, señor Robles. Solo soy una chica que busca una oportunidad de inversión. Elías Robles no me echó de su oficina. Tampoco se rió. Para un hombre que había construido su fortuna desde cero, navegando por las despiadadas rutas marítimas de la costa este, el instinto lo era todo. Me miró fijamente durante un largo rato. Su mandíbula se movía mientras sopesaba lo absurdo que era que una niña de 10 años de un taller de trabajo asociara una sentencia de muerte a su imperio. «Si me estás mintiendo», dijo Robles, su voz bajando a un registro ronco. «Haré que el agente te detenga por espionaje industrial. La edad no te salvará». «Si miento, usted pierde 1 hora de sueño», respondí, cruzando los brazos. «Si digo la verdad, usted conserva la cabeza unida al cuello. Salga en un bote de remos más allá de las balizas del puerto esta noche. Intercepte al albatros rojo antes de que llegue a los puntos de control. Revise las cajas de té con los sellos de cera roja en la capa inferior de la bodega. Tire el exceso de carga por la bahía. Luego deje que la Guardia Real registre un barco vacío mañana. No esperé a que me despidiera. Me di la vuelta y salí, dejando que la pesada puerta se cerrara con un clic detrás de mí. El camino de vuelta a San Judas fue brutal. La temperatura bajó, y la fina lana de mi uniforme no ofrecía protección contra el cortante viento costero, pero mi mente iba demasiado deprisa para sentir el frío. Había jugado mi única carta importante. Si mi recuerdo de mi vida pasada estaba distorsionado, o si Robles era demasiado orgulloso para escuchar a una niña, volvería a fregar los suelos de la parroquia sin nada que demostrar. Esa noche, tumbada en el colchón lleno de bultos de la cama 42, escuché los sonidos de otras 30 niñas, respirando, tosiendo y moviéndose en la oscuridad. No dormí. Observé las sombras arrastrarse por el techo de yeso mientras la luna trazaba su curso en el cielo. Amaneció gris y miserable. Hice mis tareas matutinas de forma mecánica. Barrer el comedor, hervir la avena, clasificar los recibos de donaciones en la oficina de la parroquia. Exactamente a las 10. Las pesadas puertas de roble de San Judas se abrieron de golpe. Oí las pesadas botas de la señora Campos resonar frenéticamente por el pasillo, seguidas de un par de pasos más profundos y pesados. La puerta de la oficina de la parroquia se abrió hacia adentro. La señora Campos estaba allí, con su rostro pálido enrojecido por una agitación sin precedentes. «Sofía», dijo con voz tensa, «haz tu baúl». Elías Robles entró en la habitación detrás de ella. Tenía un aspecto terrible. Su traje estaba arrugado, su corbata estaba floja y olía ligeramente a salmuera y sudor. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, lo que indicaba que no había dormido nada, pero cuando me miró, sus ojos ardían con una intensidad aterradora. «Déjenos, señora Campos», ordenó Robles, sin apartar la vista de mí. La directora pareció querer discutir, pero la pesada bolsa de monedas que Robles probablemente acababa de depositar en su escritorio la mantuvo en silencio. Cerró la puerta, dejándonos solos en la estrecha habitación. 40 kilos, dijo Robles. Su voz era ronca. 40 kilos de opio refinado, empaquetado en lona impermeable y enterrado bajo 6 toneladas de té de Assam importado. La Guardia Real desmontó mi barco al amanecer. Levantaron los tablones del suelo. Interrogaron al capitán Montero durante 3 horas y no encontraron nada. «No encontraron nada», terminé por él. «No encontraron nada», repitió. Se apoyó en el pesado escritorio de roble, pasándose una mano por la cara. Montero me lo confesó en el bote. Dijo que el sindicato le ofreció una fortuna para hacer de mula.
Tiré las cajas al mar yo mismo. Vi como 100 millones de pesetas en contrabando se hundían en el barro. Salvaste mi negocio, Sofía. Salvaste mi vida. Sacó una pitillera de plata. Sus manos temblaban ligeramente antes de volver a guardarla en el bolsillo. ¿Quién eres en realidad? Te lo dije. Soy una oportunidad de inversión. Me aparté del libro de contabilidad en el que había estado trabajando. No tengo familia, señor Robles. No tengo un hogar. Pero tengo una mente excepcionalmente aguda, una memoria impecable y un conocimiento muy profundo de cómo funciona esta ciudad. Quiero salir de este orfanato. Robles soltó una risa seca y ronca. Hecho. Te adoptaré. Puedes vivir en la finca. Asistir a un buen internado. No, le interrumpí bruscamente. No quiero un padre. No tengo ningún interés en hacer de hija encantadora para un benefactor rico. Quiero un escritorio. Él parpadeó, descolocado. Un escritorio. Un escritorio en tu oficina central. Un salario. Acceso a tus libros de contabilidad, a tus rutas de envío y a tu correspondencia política. Me enseñarás el oficio y, a cambio, me aseguraré de que Elías Robles Naviera se convierta en un monopolio en una década. Firmamos un contrato. Seré tu pupila en el papel, pero tu aprendiz en la práctica. Robles me miró fijamente. Buscaba una grieta en la fachada, un indicio de fantasía infantil. No encontró ninguna. Yo necesitaba una fortaleza tras la cual construir mi riqueza, y él era el conjunto de muros más fuerte que podía encontrar. Eres una criatura aterradora, murmuró, sacando una pluma estilográfica del bolsillo de su pecho. Redacta los términos. Cogí una hoja de pergamino nueva. Mi letra era pequeña, afilada y precisa. Redacté un contrato vinculante de aprendizaje que detallaba mi compensación, mi alojamiento en su propiedad secundaria en la ciudad y los estrictos límites de nuestra relación. Tenía 10 años cuando entregué mi vida a un señor mercader, pero mientras le veía firmar con su nombre junto al mío, el pesado sello de su anillo presionando la cera roja, supe la verdad. No estaba entregando mi vida. La estaba comprando de nuevo. 8 años es mucho tiempo cuando pasas cada hora despierta en guerra. Para mi 18º cumpleaños, Elías Robles Naviera ya no solo transportaba té, transportábamos carbón, acero y textiles. Éramos dueños de los muelles, los almacenes y los políticos que los regulaban. Ya no era la niña flacucha de San Judas, era el fantasma en la máquina de Robles. El público creía que Robles era un genio solitario que había acaparado milagrosamente el mercado. Solo los hombres que se sentaban en salas de juntas a puerta cerrada sabían la verdad. Sabían que cuando había que aplastar un trato o desmantelar un sindicato rival, no trataban con Elías, trataban con Sofía. Estaba en el balcón con vistas al gran salón de baile de la Bolsa Real, saboreando un vaso de agua con gas. La sala de abajo era un mar de terciopelo, diamantes y desesperación. La gala de invierno era ostensiblemente un evento benéfico, pero todos conocían su verdadero propósito. Era un coto de caza. Las viejas familias aristocráticas, desangrándose y ahogadas en deudas, venían a rogar a la emergente clase mercantil préstamos, inversiones o matrimonios favorables. Llevaba un traje de noche negro hecho a medida, sin encajes, sin joyas, sin piel al descubierto. Despreciaba los pesados y restrictivos vestidos que llevaban las mujeres de la alta sociedad. Mi ropa era una armadura, con un corte afilado en los hombros y entallado en la cintura. «Parece que estás planeando un asesinato», murmuró una voz a mi lado. No me giré. Elías estaba a mi lado, saboreando un vaso de whisky. Las canas de su pelo se habían extendido, pero parecía más sano y formidable que el día que lo conocí. «Solo una adquisición», respondí, mis ojos recorriendo la multitud de abajo. «La finca de la Vega». Elías frunció el ceño, tomando un sorbo de su bebida. «El señor de la Vega murió hace 6 meses. Su finca es un desastre. Las fábricas textiles del Distrito Bajo llevan 3 años perdiendo dinero. Los acreedores están al acecho. ¿Por qué quieres el cadáver de una empresa? Porque el terreno en el que se asientan las fábricas es adyacente a la nueva expansión ferroviaria que la Corona acaba de aprobar», dije rotundamente. «Las fábricas no valen nada. La tierra que hay debajo es una mina de oro. Los acreedores aún no saben lo del ferrocarril.
Pienso comprar las deudas de la Vega por 4 duros esta noche. Implacable, se rió Elías. Me encanta. ¿Quieres que puje por ti? No, me encargaré de esto personalmente. Mis ojos se fijaron en una figura cerca de la gran escalera. Se me cortó la respiración por una fracción de segundo. Habían pasado 8 años, pero la reacción visceral estaba profundamente arraigada en mi biología. Carmen. Parecía completamente fuera de lugar, pero intentaba desesperadamente fingir lo contrario. El abrigo carmesí había desaparecido, reemplazado por un vestido de luto oscuro y severo que parecía de varias temporadas pasadas. Su pelo dorado había perdido su brillo, recogido firmemente hacia atrás, resaltando las líneas afiladas y tensas de su rostro. La belleza implacable que había definido mis primeros recuerdos de ella se había resquebrajado. Parecía cansada, parecía acosada. La muerte de la Vega, claramente, no la había dejado en una posición cómoda. Los herederos legítimos probablemente la habían apartado, dejándola ahogada en las deudas que él le había ocultado. Agarraba un bolso de terciopelo. Sus ojos se movían nerviosamente por la sala, tratando de hacer contacto visual con los ricos corredores de bolsa que le daban la espalda activamente cuando se acercaba. Era patético. Era exactamente lo que se merecía. ¿Quién es esa?, preguntó Elías, siguiendo mi línea de visión. Un fantasma, dije, dejando mi vaso en la balaustrada de mármol. Discúlpame, Elías. Es hora de trabajar. Descendí la gran escalera, mis pasos silenciosos sobre la pesada alfombra. La multitud se apartó a mi paso. En el distrito comercial, mi rostro era bien conocido, y la gente había aprendido a apartarse de mi camino cuando me movía con determinación. Me coloqué cerca del nicho donde los principales directivos del banco celebraban su corte. Carmen se dirigía directamente hacia ellos. «Señor Ibáñez», se oyó la voz de Carmen, dolorosamente dulce y teñida de una vulnerabilidad fabricada. Abordó a un banquero corpulento cerca de un pilar. Esperaba que pudiéramos discutir la prórroga de los préstamos de la fábrica. Como sabe, mi difunto marido. Carmen, interrumpió el banquero, sin molestarse en ocultar su desdén. El banco ya le ha enviado 3 avisos. No hay prórrogas. Las deudas de su marido superan el valor de las propiedades. Embargaremos las fábricas a finales de mes. Pero seguro que se puede llegar a un acuerdo, suplicó ella, con la voz cada vez más aguda, un filo frenético asomando. Si solo tuviera un poco más de tiempo, podría encontrar un comprador. El banco no quiere tiempo, el banco quiere su dinero. Una nueva voz intervino, la mía. Salí de detrás del pilar, interponiéndome suavemente entre Carmen y el banquero. El banquero se enderezó de inmediato. Su rostro pasó de la molestia al respeto obsequioso. «Señorita Sofía», dijo el banquero, inclinando ligeramente la cabeza. «Un placer, como siempre. ¿Está disfrutando de la gala?» «Inmensamente», dije, sin mirarle. Mis ojos estaban fijos por completo en Carmen. Ella me miraba, con el ceño fruncido por la confusión. Vio a una joven con un traje caro y severo. Vio la riqueza y la autoridad que irradiaba mi postura. Vio a una igual, a una posible salvadora. No vio a su hija. 8 años de nutrición adecuada, un cambio total de comportamiento y la muerte de mi vulnerabilidad infantil me habían vuelto completamente irreconocible para una mujer que nunca me había mirado de verdad en primer lugar. Buscaba un comprador para las fábricas textiles de La Vega. «Entiendo», pregunté, mi voz suave, distante y absolutamente fría. Los ojos de Carmen se iluminaron con una esperanza desesperada y codiciosa. Se alisó la parte delantera de su vestido anticuado, ofreciéndome una sonrisa practicada y trágica. Sí, lo soy. Soy Carmen, la viuda de La Vega. «¿Y está usted interesada?», dije en voz baja, mirando a los ojos de la mujer que me había dejado morir. Muy interesada. El salón de fumadores privado, junto al gran salón de baile, olía a almendras tostadas y a cedro caro. Me senté en un sillón de cuero de respaldo alto. Mi postura era perfectamente rígida. Carmen se sentó frente a mí, en el borde de los cojines como un pájaro nervioso. Había pasado los últimos 10 minutos tratando de tejer una ficción sobre la ruina financiera de su difunto marido.
Pintaba las fábricas textiles como una víctima temporal de las malas condiciones del mercado, en lugar del resultado de una década de mala gestión flagrante. La dejé hablar. Escuché el temblor en su voz, observando cómo sus dedos retorcían obsesivamente el broche barato de su bolso de terciopelo. La maquinaria está un poco anticuada. Lo admito, dijo Carmen, ofreciendo una sonrisa tensa y frágil. Pero la mano de obra es robusta. Con una modesta inyección de capital, quizás 30 millones de pesetas, las hilaturas de la Vega podrían volver a dominar fácilmente el sector oriental. Mi marido simplemente carecía de la visión para llevarlo a cabo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. «Me parece usted una mujer de visión, señorita Sofía». Miré el vaso de agua que descansaba en la mesa de caoba entre nosotros. La condensación perlaba el cristal. «La maquinaria no está anticuada, Carmen», dije rotundamente. «Está completamente obsoleta. Las calderas están oxidadas. 2 de ellas fallaron el invierno pasado y no han sido reemplazadas. Sus trabajadores están en huelga porque no les ha pagado desde octubre. Las propias fábricas operan actualmente con un déficit del 40% y le debe al Banco Central exactamente 112 millones de pesetas, pagaderas a finales de mes». El rostro de Carmen perdió todo el color. La sonrisa frágil se hizo añicos. Retrocedió, apretando la espalda contra el sillón de cuero. «¿Cómo es posible que sepa la cifra exacta?» «Conozco la cifra exacta de todas las empresas en quiebra de esta ciudad», respondí, mi voz desprovista de toda inflexión. No la traje a esta sala para escuchar una oferta de venta de una empresa muerta. La traje aquí para ofrecerle una salida antes de que el banco la denuncie por fraude y acabe en la cárcel. Al mencionar la cárcel, su garganta se contrajo. La fachada cuidadosamente mantenida de la viuda aristocrática se evaporó por completo, dejando solo a la mujer aterrorizada y egoísta que recordaba de un apartamento húmedo hace 8 años. Parecía acorralada. «El banco va a embargar las fábricas», susurró, con la voz quebrada. «Y la mansión. Van a quitarme la casa». «Así es», confirmé, «a menos que alguien compre la deuda». Dijo que estaba interesada. Sus ojos se abrieron de par en par con una súbita y patética esperanza. Se estiró sobre la mesa, sus nudillos blancos, desesperada por salvar la distancia física entre nosotras. No moví mis manos. Si compra la deuda, si se queda con las fábricas, podría conservar la mansión. Solo necesito una asignación, un pequeño porcentaje de los beneficios. ¿Entiende? Tengo una cierta posición que mantener. No pueden echarme a la calle. Estudié su rostro, las líneas alrededor de sus ojos, la ligera caída de su mandíbula. Tenía 50 años ahora, y la vanidad que una vez había sido su armadura le estaba fallando. Estaba suplicando a una extraña exactamente lo mismo por lo que había abandonado a su hija. Una vida cómoda, subvencionada por el trabajo de otro. «No tengo ningún interés en darle una asignación», dije. Su rostro se descompuso. Retiró las manos. Sin embargo, continué, haciendo una señal a las sombras cerca de la puerta. Mi abogado, el señor Jiménez, se adelantó en silencio, colocando un maletín de cuero sobre la mesa de caoba. «Asumiré la deuda de 112 millones de pesetas. Pagaré al banco por completo. A cambio, usted firmará la escritura de las fábricas textiles, el terreno sobre el que se asientan y la mansión de la familia de la Vega». Carmen jadeó. Una genuina indignación apareció en sus rasgos. «¿La mansión? ¿Quiere mi casa? ¿Dónde se supone que voy a vivir?» «Eso es enteramente asunto suyo», dije. Abrí el maletín, revelando el contrato pulcramente mecanografiado. Destapé una pluma estilográfica de plata y la dejé con cuidado sobre el papel. Este trato la mantiene fuera de problemas legales. La corona no la perseguirá por la negligencia de su marido. Saldrá de esta habitación sin dinero, sin propiedades y sin título, pero saldrá como una mujer libre. «Esto es un robo», siseó, con el pecho agitado. «Me está robando la vida». «Estoy comprando su deuda», corregí. «Puede negarse. Puede volver al salón de baile, encontrar al banquero y dejar que la encierren en una celda bajo el juzgado el viernes». Me eché hacia atrás, cruzando las piernas. «Tómese su tiempo. Tenemos toda la noche».
Carmen miró el contrato. Su respiración era agitada, superficial. Miró del papel a la pluma y luego a mi cara, buscando un rastro de simpatía. Encontró un muro de ladrillo. El silencio se hizo denso y sofocante, exactamente como el silencio en aquel apartamento húmedo hace 8 años. Lentamente, su mano se deslizó hacia la pluma de plata. Sus dedos temblaban violentamente. La cogió. «No tengo nada más», susurró. Una lágrima finalmente se derramó por sus pestañas, arruinando su cuidadoso maquillaje. «Tiene lo que se ha ganado», dije. Firmó el papel. El rasguño de la punta contra el pergamino sonó increíblemente fuerte en la silenciosa habitación. Cuando terminó, dejó caer la pluma como si le hubiera quemado. Jiménez se adelantó, recogiendo pulcramente los documentos y deslizándolos de nuevo en el maletín. La transferencia estaba completa. Carmen se levantó, tambaleándose ligeramente. Parecía más vieja que hacía 20 minutos, vaciada por dentro. «¿Está satisfecha, señorita Sofía?» Miré a la mujer que me había dejado morir en una alcantarilla. Sentí el frío fantasma de los adoquines contra mi mejilla. Sentí el viejo dolor hueco en mi pequeño pecho de 10 años y luego lo dejé ir. «Inmensamente», dije. 3 días después de la gala, la Corona anunció oficialmente la expansión del Ferrocarril del Este. La noticia golpeó el distrito comercial como una onda de choque física. La línea de tren propuesta estaba diseñada para cortar directamente a través de los suburbios industriales en decadencia, requiriendo la demolición de varias manzanas de la ciudad. El gobierno ofrecía compras de terrenos a precios muy elevados. De repente, las podridas y obsoletas fábricas textiles de La Vega estaban situadas en la superficie más valiosa de toda la ciudad. De la noche a la mañana, la deuda que había absorbido por 112 millones de pesetas se convirtió en un activo valorado en casi 2.000 millones. Los periódicos financieros me llamaron visionaria. Elías Robles nos sirvió un whisky muy caro y muy viejo en su despacho, y se rió hasta atragantarse. Los ejecutivos del banco que habían despreciado a Carmen se tropezaban entre sí para ofrecerme líneas de crédito. Pero no me importaba la prensa, me importaba la propiedad. Tomé posesión de la mansión de la familia de La Vega un martes lluvioso. Era una estructura de piedra caliza, extensa y arrogante, construida sobre una colina con vistas al distrito comercial, rodeada por verjas de hierro forjado de 3 metros de altura. Era exactamente el tipo de casa en la que una mujer como Carmen mataría por vivir. Llegué en la parte trasera de un elegante coche negro. Jiménez ya estaba esperando en la escalinata principal, sosteniendo un paraguas. «Las instalaciones están desalojadas, señorita Sofía», dijo Jiménez mientras salía a la lluvia. «La anterior ocupante retiró sus efectos personales esta mañana. He cambiado las cerraduras como solicitó. Miré las enormes puertas dobles. En mi vida anterior, había fregado los suelos detrás de esas puertas. Me había escondido en los pasillos de servicio llenos de corrientes de aire para evitar la ira de los hijastros de Carmen. Me habían arrastrado fuera de esta misma casa los cobradores de deudas mientras mi madre se escabullía por la puerta de atrás. Ahora era mía. Cada piedra, cada tablón, cada panel de cristal. «Vacía el interior», le dije a Jiménez, sin molestarme en entrar. «Arranca el papel pintado. Quita las alfombras. Vende los muebles a una casa de subastas. Quiero el interior de este edificio desnudo hasta el ladrillo. Cuando esté vacío, convierte la planta baja en nuestra nueva sede corporativa. Los pisos superiores serán mi residencia privada». Jiménez parpadeó, momentáneamente sorprendido por la escala de la destrucción. «¿Todo, señora?» «Todo. No deje rastro de la gente que vivió aquí antes». Llevó 6 meses. Para cuando llegó el invierno, la mansión de La Vega era irreconocible. La opulenta y decadente calidez aristocrática había sido reemplazada por una eficiencia fría y despiadada. Los suelos eran de mármol negro pulido. Las paredes estaban revestidas de archivadores de roble oscuro y máquinas de telégrafo. Docenas de empleados y contables se movían por los pasillos, procesando la masiva afluencia de riqueza generada por nuestros contratos ferroviarios. Los lugareños dejaron de llamarla la finca de La Vega. Empezaron a llamarla el Palacio de la Moneda. Estaba trabajando en mi despacho del 2.º piso, antiguamente el dormitorio principal donde dormía Carmen,
cuando sonó el intercomunicador de mi escritorio. «Señorita Sofía», la voz de mi asistente crepitó a través del altavoz. «Hay un altercado en las puertas principales. Los guardias solicitan instrucciones». Dejé mi pluma. «¿Qué tipo de altercado?» «Una vagabunda, señora. Una mujer que dice que solía ser la dueña de la propiedad. Se niega a irse. Exige una audiencia con usted. Dice que fue engañada». Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. Simplemente eché mi silla hacia atrás y me levanté. Caminé hacia la alta ventana arqueada que daba a la entrada principal y a las imponentes verjas de hierro 3 pisos más abajo. Llovía a cántaros, en pesadas sábanas grises. Los guardias de seguridad estaban justo dentro de las barras de hierro. Sus impermeables negros brillaban a la tenue luz de la tarde. Aferrada al exterior de las verjas, había una mujer. Estaba empapada, su delgado abrigo pegado a su delgada figura. Su pelo, una vez una aureola dorada cuidadosamente mantenida, estaba pegado a su cráneo en mechones oscuros y húmedos. Estaba sacudiendo las pesadas barras de hierro, gritando algo completamente perdido por el viento y la distancia. Carmen. No le quedaba ningún otro lugar a donde ir. El dinero de la venta de sus joyas y vestidos probablemente se había agotado. La comprensión de que yo sabía lo del ferrocarril, de que le había robado intencionadamente un pago multimillonario, finalmente la había quebrado. Estaba aquí para rogar a la despiadada reina mercader una migaja de la fortuna que solía pertenecer a su marido. La vi caer de rodillas en el barro fuera de mis puertas, todavía agarrada a las barras de hierro. Era un espejo perfectamente simétrico de la noche en que morí en mi primera vida. El frío, la lluvia, la súplica. Presioné el botón del intercomunicador. «Dígale a los guardias que abran las puertas». «Señora», vaciló mi asistente. «¿Está segura? Tráigala adentro», ordené suavemente. «Póngala en el vestíbulo principal. No le ofrezca una toalla. Bajaré en breve». Me aparté de la ventana. El tiempo de los fantasmas y las sombras había terminado. Era hora de que mi madre viera exactamente a quien había desechado. Bajé las escaleras lentamente. Los tacones de mis botas de cuero producían un ritmo agudo y metronómico contra el mármol negro. El vestíbulo principal del Palacio de la Moneda era un espacio cavernoso diseñado para intimidar. El techo se arqueaba a 10 metros de altura y las paredes, despojadas de los llamativos tapices de seda que Carmen había elegido una vez, estaban reemplazadas por piedra pulida y austera. La única luz provenía de la enorme lámpara de araña de arriba, que proyectaba un resplandor duro e implacable sobre la habitación. Carmen estaba de pie en el centro del suelo, temblando violentamente. Era una ruina. El barro del camino de entrada empapaba el bajo de su fino abrigo de lana. Su pelo se pegaba a sus mejillas en cuerdas mojadas y enredadas. Estaba de pie en un charco de agua de lluvia cada vez más grande, con los brazos apretados fuertemente alrededor de su torso. Los 2 guardias de seguridad flanqueaban las pesadas puertas de roble, sus rostros completamente impasibles, observándola como se podría observar a un perro callejero que se ha colado en un banco. Oyó mis pasos y levantó la vista. Por un momento, la pura realidad física de su entorno pareció aplastar cualquier discurso que hubiera preparado. Miró el mármol negro bajo sus botas, la severa precisión militar de los guardias, y finalmente a mí. Me detuve en el último escalón, mirándola desde arriba. Llevaba un chaleco y pantalones de carbón a medida, mis manos descansando casualmente en mis bolsillos. «Tú», respiró Carmen. Su voz era áspera, raspada por gritar a las verjas de hierro. El shock se transformó rápidamente en una furia desesperada y fea. Dio un paso hacia mí, dejando una huella de barro en el suelo impoluto. «Tú lo sabías. Sabías lo de la expansión del ferrocarril». «Lo sabía», respondí. La acústica del vestíbulo transmitió mi voz tranquila perfectamente. «Me lo robaste». Su voz se quebró, resonando en las paredes de piedra. Señaló con un dedo tembloroso mi pecho. «Te sentaste en ese salón de fumadores y me mentiste a la cara. Compraste mi deuda por 4 duros cuando sabías que el terreno valía millones. Engañaste a una viuda afligida». «No le mentí, Carmen», dije, bajando del último escalón y acortando la distancia entre nosotras. Me detuve justo fuera del alcance de sus brazos. Le di una evaluación precisa y factual de sus fábricas en quiebra.
Le ofrecí pagar una deuda que estaba a horas de enviarla a un centro de detención. Usted firmó el contrato voluntariamente. En cuanto al ferrocarril, los equipos de topografía de la Corona han estado tomando muestras de suelo en el Distrito Bajo durante 8 meses. Las propuestas de zonificación se archivaron en la oficina pública del magistrado. Usted no lo sabía, porque pasaba las tardes bebiendo champán en la Bolsa Real en lugar de leer los registros municipales. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Su mandíbula temblaba. Es un fraude, es un engaño. Iré al magistrado. Les diré que se aprovechó de mi dolor. Vaya, dije, señalando hacia las puertas. Dígale al magistrado que un comerciante hizo una mejor inversión que usted. Dígales que no leyó los documentos públicos. A ver si les importa. Pero antes de salir a la lluvia, pregúntese cómo piensa pagar las tasas de una demanda cuando ni siquiera tiene para el billete de autobús para llegar al juzgado. La lucha se desvaneció de ella. Sucedió de repente. Un colapso repentino y completo de su columna vertebral. Sus hombros se hundieron. La ira era solo un caparazón frágil que protegía la aterradora realidad de su situación. No tenía dinero, ni hogar, y estaba completamente sin opciones. Cayó de rodillas. La tela mojada de su abrigo golpeó el mármol. «Por favor», susurró, mirando las puntas de mis botas. Juntó las manos delante de su pecho. «Por favor, no tengo nada. Estoy durmiendo en una pensión que cobra por horas. Las mujeres de allí, las cosas que hacen, no puedo sobrevivir. Solo necesito una pequeña parte de la venta, una fracción de un porcentaje. Yo vivía en esta casa. Este era mi hogar. Este era el hogar de su marido», corregí fríamente. Usted solo ocupaba el espacio como una polilla devorando un armario muy caro. Su cabeza se levantó de golpe. El insulto atravesó su desesperación, golpeando la vanidad que siempre había sido su verdadero núcleo. Me miró fijamente, observando mi cara de verdad por primera vez desde que había entrado en el vestíbulo. Sus ojos pasaron de la línea afilada de mi mandíbula a la calma fría y muerta de mis ojos. «¿Quién eres?», respiró, las palabras apenas audibles sobre el sonido de la lluvia azotando las altas ventanas. «¿Por qué me odias tanto? Ni siquiera te conozco». Me agaché para que estuviéramos a la altura de los ojos. Podía oler la lana húmeda de su abrigo, enmascarando el tenue y persistente olor a ginebra barata. Era el mismo olor que solía asfixiarme en el apartamento. «Sí que me conoces, Carmen», dije en voz baja. Ella retrocedió ligeramente al uso de su primer nombre. Su ceño se frunció. Un pánico desesperado se instaló en sus rasgos mientras buscaba en su memoria. «No, te recordaría. Nunca te había visto antes de la gala». «Nunca me miraste», dije. Mi voz era firme, completamente desprovista del temblor que había plagado mi juventud. «No de verdad. Solo mirabas al espejo o a los hombres ricos que pensabas que podían sacarte de los suburbios. No me miraste cuando hiciste tu baúl de cuero. No me miraste cuando me dijiste que el alquiler estaba pagado hasta el martes. Simplemente te pusiste tu abrigo rojo, bajaste las escaleras de madera y te subiste al coche del señor de la Vega». Carmen se congeló, su aliento atrapado en su garganta. Sus ojos se dilataron. Las pupilas se tragaron los iris azules mientras el horror de la revelación finalmente la golpeaba. «Me dijiste que la señora Pérez, la del final del pasillo, me traería pan», continué, recitando las palabras que habían atormentado mi primera vida, pero que no tenían ningún peso en esta. «Me dijiste que el orfanato estatal acogía a los vagabundos los miércoles. Me dejaste con un puñado de monedas y un espejo agrietado». «No», se ahogó Carmen, negando con la cabeza frenéticamente. El agua de lluvia de su pelo salpicó, golpeando mi mejilla. «No, eso es imposible, Sofía. Tú tenías 10 años, ahora tengo 18, dije, levantándome de nuevo y mirando a la mujer arruinada en mi suelo. «Y soy exactamente lo que tú me hiciste». El silencio en el vestíbulo era absoluto. Incluso los guardias, entrenados para ignorar los ataques de ira de los deudores violentos, se movieron incómodos junto a las puertas. Jiménez permanecía en las sombras cerca de la escalera, su rostro una máscara ilegible. Carmen permaneció de rodillas en el mármol negro. Me miraba, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose.
Su mente intentaba frenéticamente salvar la brecha entre la niña flacucha y aterrorizada de 10 años, que había descartado en un suburbio, y la despiadada reina mercader que estaba sobre ella. No podía procesarlo. Las matemáticas de mi supervivencia rompieron por completo su comprensión del mundo, y entonces vi cómo se activaba el instinto de supervivencia. Fue algo vil y fascinante de presenciar. El horror en su rostro se desvaneció, reemplazado instantáneamente por una parodia grotesca de alivio maternal. Lágrimas, lágrimas reales y desesperadas, se derramaron por sus pestañas inferiores. Soltó un sollozo entrecortado y se abalanzó hacia adelante, rodeando mis rodillas con sus brazos. «¡Sofía!», gimió, enterrando su cara mojada en mis pantalones. «Oh, Dios mío, Sofía. Mi niña, pensé que estabas muerta. Envié cartas al orfanato, pero me dijeron que no tenían registro de ti. Recé todas las noches. Lo hice por nosotras, cariño. Tienes que creerme. De la Vega no aceptaría a una niña. Tenía que asegurar el matrimonio primero y luego iba a enviar a por ti. Lo juro. Fue una actuación brillante. En mi primera vida, lo habría creído. Me habría derrumbado en el suelo con ella, sollozando en su abrigo mojado, agradecida por las migajas de su afecto. Habría perdonado el abandono solo para sentir sus manos en mi pelo. Miré sus manos, agarrando la tela de mis pantalones. Sus nudillos estaban blancos. «Suéltame», dije. «Estamos juntas ahora», balbuceó, ignorándome, su voz subiendo en un crescendo histérico. Apretó mis piernas con más fuerza. «Hemos recuperado la mansión. Lo tenemos todo. Eres tan lista, mi niña brillante. No necesitamos a nadie más. Puedo ayudarte a dirigir la finca. Conozco a todas las familias de la alta sociedad. Puedo. He dicho que me sueltes». No levanté la voz. Simplemente di un paso hacia atrás, con la fuerza suficiente para romper su agarre. Ella cayó hacia adelante, apoyándose en las palmas de sus manos contra el resbaladizo mármol. Me miró, con el rostro pálido, la sonrisa desesperada temblando en sus labios. «Sofía, soy yo. Es tu madre». «Mi madre me dejó morir de frío en una casa de vecindad», dije, mi voz cortando el aire húmedo como una cuchilla de acero. «Mi madre vendió su alma por un abrigo carmesí y un paseo en coche. La mujer en el suelo frente a mí es simplemente una deudora en quiebra que ha invadido mi propiedad. No puedes hacer esto», jadeó Carmen, levantándose ligeramente, la máscara maternal resbalando para revelar el pánico puro debajo. «No puedes echarme. Soy tu sangre. Te di a luz. Te crié. Me mantuviste viva justo el tiempo suficiente hasta que me convertí en un inconveniente», respondí. «Y en cuanto a la sangre, yo sangré en el taller de San Judas fregando suelos. Sangré cuando Elías Robles me puso en los astilleros para aprender el oficio. Mi sangre está en los libros de contabilidad de esta empresa, no en tus venas». Giré la cabeza hacia las sombras. «Jiménez». El abogado se adelantó de inmediato, sus zapatos de cuero silenciosos sobre el mármol. «Sí, señorita Sofía. Parece que Carmen se ha perdido. Por favor, haga que los guardias la escolten de vuelta a las puertas principales. Si intenta escalarlas de nuevo, o si pone un pie en el camino de entrada, haga que el agente municipal la arreste por allanamiento y vagabundeo público». Carmen gritó. Fue un sonido desgarrado y feo que salió del fondo de su garganta. No fue el grito de una madre desconsolada. Fue el grito de un animal acorralado, dándose cuenta de que la trampa se había cerrado. Los dos guardias se movieron rápidamente, la agarraron por las axilas, levantándola del suelo. Se debatió violentamente, pateando sus botas empapadas de barro al aire. «¡Monstruo!», chilló, escupiendo veneno mientras la arrastraban hacia las pesadas puertas de roble. «Maldita desagradecida. Te di la vida. Me lo debes todo». «Pagué tu deuda en el banco», grité por encima de sus gritos. «Nuestras cuentas están saldadas». El guardia abrió las pesadas puertas. El viento aulló en el vestíbulo, trayendo una cortina de lluvia helada que barrió el umbral. La arrojaron al pórtico de piedra. Cayó al suelo con fuerza, sus gritos instantáneamente engullidos por el rugido de la tormenta. Jiménez se adelantó y cerró las pesadas puertas. Las cerraduras de latón encajaron en su lugar con un golpe definitivo y pesado. El silencio volvió al vestíbulo.
El único sonido era el leve repiqueteo de la lluvia contra las altas ventanas de cristal y el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Miré el charco de barro que había dejado en mi impecable mármol negro. Era una mancha sucia y fea, pero era solo suciedad. Se podía limpiar. «¿Llamo a un mozo para que friegue el suelo, señora?», preguntó Jiménez, con la voz perfectamente nivelada, fingiendo que no acababa de presenciar la brutal ruptura de mi único lazo familiar. «Sí, Jiménez, por favor», dije, apartándome de las puertas y caminando hacia la escalera. «Y traiga los informes trimestrales actualizados a mi despacho. Tenemos un ferrocarril que construir». Subí las escaleras de vuelta a mi escritorio, con la espalda perfectamente recta, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 2 vidas. El ferrocarril del Este se inauguró oficialmente 3 años después. Yo tenía 21 años. La mañana del viaje inaugural fue brutalmente fría. El cielo era del color del hierro amoratado. Estaba de pie en el andén de madera de la recién bautizada Estación Central, flanqueada por el alcalde, los magistrados de la ciudad y una docena de hinchados ejecutivos de banco. Una enorme locomotora de vapor negra esperaba en las vías, silbando y escupiendo vapor blanco en el aire helado. Era una bestia mecánica de hierro y carbón, y era mía. El alcalde me entregó un par de tijeras de plata de gran tamaño. Corté la cinta roja. La multitud de reporteros y aristócratas estalló en un educado aplauso enguantado. Los flashes de las cámaras capturaron mi expresión completamente neutral para la portada de los periódicos de la tarde. «Por el futuro de la ciudad», proclamó el alcalde, levantando una copa de champán que mi compañía había pagado. «Por el futuro», repetí en voz baja, dejando mi copa intacta en una bandeja que pasaba. Las celebraciones me aburrían. En el momento en que un trato se cerraba, en el momento en que la tinta se secaba y el acero se colocaba, la emoción se desvanecía. No me importaban los aplausos. Me importaba la maquinaria cruda e innegable del poder. El ferrocarril no solo movía carbón, remodeló fundamentalmente la geografía del distrito comercial. Habíamos demolido los suburbios en decadencia, pavimentado los callejones donde los niños desesperados se congelaban en invierno y construido una arteria de riqueza que alimentaba directamente al Palacio de la Moneda. 1 hora más tarde, estaba sentada en la parte trasera de mi coche, alejándome de la estación. El interior olía a cuero caro y a un silencioso aislamiento. Jiménez estaba sentado en el asiento del copiloto, revisando un montón de telegramas. «Las primeras cargas de mercancías ya han partido de los muelles, señorita Sofía», dijo Jiménez, sin girarse. «Proyectamos un aumento del 14% en los ingresos brutos para el final del trimestre. El señor Robles desea reunirse con usted en la finca esta tarde para discutir las rutas de envío del sur. Dile a Elías que estaré allí a las 6», respondí, mirando por la ventana manchada de lluvia. El coche tomó un desvío debido a las multitudes del desfile, dirigiéndonos a través de los bordes desvanecidos del distrito bajo. La gentrificación de la ciudad aún no había llegado tan lejos. Las calles aquí todavía eran estrechas, ahogadas por el hollín y bordeadas de casas de huéspedes de ladrillo en ruinas. Mis ojos siguieron los miserables escaparates mientras pasábamos. Una carnicería con carne grisácea en la ventana, un prestamista con rejas en el cristal, un pub de aspecto cansado. Entonces el coche redujo la velocidad en un cruce concurrido y la vi. Estaba arrodillada en el pavimento agrietado frente a una lavandería barata. Sostenía un cepillo de cerdas ásperas, fregando los escalones de piedra con un cubo de agua jabonosa gris. Carmen. Casi no la reconocí. Los 3 años desde que la eché de la mansión habían pasado una pesada factura. El pelo dorado había desaparecido, reemplazado por un gris opaco y sin vida que se había atado con un trozo de cordel deshilachado. La vanidad que había definido toda su existencia había sido violentamente borrada. Sus manos, antes suaves y perfectamente cuidadas, estaban en carne viva, rojas y callosas por la lejía áspera y el trabajo brutal. Llevaba un vestido remendado y deslucido que colgaba de su delgada figura. Un hombre corpulento salió de la lavandería, limpiándose las manos en un delantal sucio. Pateó su cubo, derramando el agua sucia por los escalones. Le gritó algo, señalando con un dedo grueso un punto que se le había pasado.
En mi primera vida, Carmen habría gritado, le habría abofeteado, habría exigido respeto, usando su belleza o su lengua afilada para humillarlo. Ahora solo agachó la cabeza. Sus hombros se encogieron en un gesto de sumisión, completamente desprovisto de orgullo. Cogió el cepillo con dedos helados y temblorosos y comenzó a fregar la piedra de nuevo. Finalmente había aprendido la lección que los suburbios enseñaban a todos los demás. Haces el trabajo o te mueres de hambre. El cruce se despejó. El conductor pisó el acelerador. Carmen levantó la vista brevemente mientras el lujoso coche pasaba a su lado. Por una fracción de segundo, sus ojos hundidos y agotados se encontraron con el cristal tintado oscuro de mi ventana. No podía verme dentro. Solo vio la riqueza, la pintura negra impenetrable y el mundo que la había dejado completamente atrás. Bajó la cabeza y volvió a fregar la suciedad. Mi corazón no dolió. Tampoco sentí una oleada de triunfo vengativo. Simplemente la vi desvanecerse en la distancia hasta que el coche dobló la esquina. Lo contrario del amor no es el odio. Es la indiferencia absoluta y profunda. La mujer en esos escalones no era mi madre. Era solo otra víctima de una ciudad que devoraba a los débiles. El coche entró por las altas verjas de hierro del Palacio de la Moneda. Los terrenos estaban inmaculados. El camino de grava tenía líneas rastrilladas. Salí al aire fresco de la tarde y subí los escalones de la entrada. Elías Robles me estaba esperando en el vestíbulo principal. Ahora se apoyaba pesadamente en un bastón, sus articulaciones le fallaban a sus casi 60 años, pero su mente estaba tan aguda como el día que entré en su oficina del puerto. «Vi los periódicos», dijo Elías. Una orgullosa sonrisa ronca se extendió por su rostro. «El ferrocarril está en marcha. Realmente lo hiciste, Sofía». «Lo hicimos», corregí, desabotonándome el abrigo de lana y entregándoselo a un mozo que esperaba. Elías negó con la cabeza, apoyándose en la empuñadura de plata de su bastón. «No, yo solo proporcioné el capital. Tú proporcionaste la ejecución despiadada. Me retiro a finales de año, Sofía. Me jubilo en la costa. El sindicato es tuyo. Todo». Me detuve en el centro del suelo de mármol negro. Miré alrededor del cavernoso vestíbulo. Los muros eran impenetrables. Las cerraduras eran pesadas. El imperio era enteramente mío. Cerré los ojos, tomando una respiración lenta y profunda. Mis pulmones se expandieron por completo. No hubo estertor. No hubo sangre. Los fríos adoquines de mi vida pasada estaban finalmente enterrados permanentemente bajo una montaña de acero y moneda. Abrí los ojos y miré a Elías. «Redacta los términos», dije. «Y eso pone fin a la increíble saga de Sofía. Demostró que cuando el mundo te arroja a los lobos, no solo sobrevives, vuelves liderando la manada». De una niña abandonada en un apartamento húmedo a la reina indiscutible del imperio financiero de la ciudad, Sofía reescribió su destino con una precisión fría y calculada. Su madre persiguió la alta sociedad solo para terminar fregando sus escalones, mientras que la hija que abandonó compró la ciudad bajo sus pies. Si te ha encantado esta inmersión profunda en la venganza despiadada y el renacimiento, dale al botón de me gusta, comparte esta historia con tus amigos y suscríbete al canal para más audiodramas épicos. Deja un comentario abajo. ¿Recibió Carmen exactamente lo que se merecía? Nos vemos en la próxima.